Durante 70 años aprendí que la soledad puede ser tan silenciosa como una taza de té. No siempre duele. A veces solo pesa. Después de que mi esposo murió y mis hijos se marcharon a otras ciudades, mi casa se volvió demasiado grande para una sola persona. Las cortinas seguían limpias, el jardín aún florecía, pero algo faltaba: movimiento humano. El eco de una voz distinta a la mía. Por eso, cuando Emilia tocó a mi puerta con su sonrisa amplia y sus manos suaves, pensé que tal vez el destino me había enviado una compañía tardía. Venía recomendada por una vecina. Decía tener experiencia cuidando adultos mayores y sabía de limpieza, cocina, todo. Tenía unos 30 años, cabello oscuro recogido en una trenza apretada, ojos que no se quedaban quietos, siempre midiendo cada objeto. ¿Usted vive sola, doña Isabel?, me preguntó con dulzura. Sí, respondí. Mi hijo mayor vive en Madrid, la menor en Monterrey. Apenas vienen. La primera semana fue impecable. Emilia se levantaba temprano, preparaba café con canela, limpiaba cada rincón y hasta le cantaba a las plantas mientras regaba el jardín. Su presencia llenaba la casa de un ruido amable, algo que yo había olvidado. Me preguntaba cosas de mi juventud. Escuchaba mis historias con una atención que me conmovía. A veces se reía con esa alegría tan joven que parecía iluminar las paredes. Y yo, tonta de mí, llegué a pensar que la vida me estaba devolviendo una nieta que nunca tuve. Pero hay silencios que pesan diferente. Una tarde, mientras yo cosía en la sala, la vi salir al patio hablando por teléfono. No era raro, todos lo hacen, pero su tono me inquietó. No, no puede esperar tanto, susurró. Ella no sospecha nada todavía. Ella. Supe que hablaba de mí. Quise pensar que era una mala interpretación. No me gusta desconfiar de quien comparte mi techo. Pero esa noche, al tomar mis pastillas, noté algo distinto. El color de una de ellas había cambiado. Yo siempre uso un organizador con los días de la semana. Esa pastilla rosada para dormir jamás había sido blanca. Emilia, ¿cambiaste algo de mis medicinas?, pregunté al día siguiente. Ella parpadeó con sorpresa muy convincente. No, doña Isabel, solo las ordené. Estaban mezcladas. No se preocupe. Asentí, pero empecé a yo observar. Pequeñas cantidades de efectivo que guardaba en la cómoda desaparecían. Primero 20, luego 50. Pensé que era descuido mío, hasta que un martes encontré mi cartera abierta sobre la mesa del comedor. Nadie más tenía llaves. Ese viernes, Emilia pidió que el chofer que la traía del pueblo esperara dentro del portón. «Es mi primo», dijo. «Me acompaña para que no camine sola de noche». El hombre era joven, alto, de mirada esquiva y brazos tatuados. Primo sonó a excusa, pero sonreí como si creyera. Desde entonces, él venía cada tarde. A veces la esperaba afuera, otras se quedaba en el coche escuchando música. No hablábamos, pero yo sentía sus ojos cuando salía al jardín. Cerca de las 11 de una noche cálida, escuché risas ahogadas en la cocina. Me levanté sin encender la luz y caminé por el pasillo. La puerta estaba entreabierta. «Solo unos días más», decía Emilia, «y el dinero será nuestro». La respuesta de él fue un murmullo que no alcancé. Di un paso atrás. Una tabla del piso crujió. Silencio. Un silencio denso, expectante. «¿Doña Isabel?», llamó Emilia. «Fui por agua». Mentí. «Sigan, no se preocupen». Regresé a mi cuarto y eché llave. Por primera vez en años sentí miedo dentro de mi propia casa. A la mañana siguiente, todo fue normal. Pan dulce, café, flores frescas en el jarrón. Pero su sonrisa ya no me engañaba. Necesitaba confirmar sin alertarla. Llamé al doctor Herrera y le pedí que viniera a revisar mis medicamentos. Fingí confusión. Cuando llegó, Emilia intentó quedarse, pero él fue firme. «Prefiero hablar a solas con la paciente». Le mostré el organizador. Revisó cápsulas y etiquetas. Vi su gesto cambiar. «¿Estas las compró usted?». «No», dije.
Emilia las consiguió en la farmacia, como siempre. Esto no coincide con el envase, murmuró. Algunas cápsulas están manipuladas. El suelo se movió bajo mis pies. No las tome más, añadió. Me llevaré muestras para analizarlas. Asentí, procurando que mi respiración no delatara el pánico. Afuera, escuché a Emilia caminar por el pasillo, tan cerca que sus pasos parecían contar mis latidos. Esa noche no dormí. Me quedé frente a la ventana viendo las luces lejanas, preguntándome cómo permití que una extraña entrara tan hondo. A medianoche, oí el portón abrirse. Fui hasta la escalera, en silencio. Desde allí vi a Emilia en la entrada. No estaba sola. El supuesto primo la esperaba con una linterna y una bolsa grande. «Mañana es el día», susurró él. «Sí», respondió ella. «Después de su dosis, dormirá para siempre». La frase me atravesó como un cuchillo frío. Retrocedí buscando aire. La madera vieja soltó un crujido seco. La linterna se detuvo. Por un instante creí que el corazón me estallaba. Luego el haz de luz comenzó a subir peldaño por peldaño, lento, buscando. Y cuando finalmente se posó sobre mí, la voz del hombre, áspera y cercana, preguntó: «¿Quién está ahí?». El haz de la linterna me cegó por un segundo. Mis manos temblaban sobre el pasamanos, y por instinto, intenté sonreír. «Soy yo, Emilia», dije con la voz más tranquila que pude fingir. No podía dormir. Bajé por un poco de agua. El hombre bajó la linterna lentamente, fingiendo una sonrisa que no alcanzó sus ojos. «La asustamos. Disculpe, doña Isabel», dijo. «Emilia me pidió ayuda con unas bolsas de basura». Nada más. Emilia, rápida, tomó el hilo de la mentira. «Sí, doña, no se preocupe. Iba a sacar la basura y me acompañó porque el portón está oscuro». La tensión se disolvió en apariencias. Fingí creerles, fingí que el miedo no me atravesaba el pecho. Pero aquella noche ya no dormí. Me quedé sentada en la cama, con la lámpara encendida, observando las sombras moverse en las paredes, contando los minutos hasta el amanecer. Cuando el sol finalmente entró por la ventana, tomé una decisión. No podía enfrentarla sola. Llamé a mi hijo menor, el que vive en Monterrey. La llamada fue breve. «Mamá, ¿estás bien?», preguntó medio dormido. «Sí, solo quiero que vengas a visitarme unos días», respondí. «Me siento un poco cansada últimamente». «¿Pasó algo?». «No, nada grave. Solo necesito verte». No le conté la verdad. No quería preocuparlo hasta tener pruebas, pero en mi voz había algo que él notó. «Voy el fin de semana», dijo. «No te esfuerces mucho, ¿sí?». Colgué y respiré aliviada, aunque el fin de semana parecía una eternidad. Durante los días siguientes fingí normalidad. Emilia seguía con su rutina perfecta, con esa sonrisa amable que ahora me daba náuseas. Pero yo observaba cada detalle. Noté cómo cada mañana, al preparar mis medicinas, ella se quedaba unos segundos más frente al organizador. Una tarde decidí adelantármele. Puse una cámara pequeña, un viejo teléfono con grabadora, sobre la repisa de la cocina, entre los frascos de té. Nadie notaría su lente diminuto. Esa noche fingí dormir temprano. Desde mi habitación, oí a Emilia moverse por la cocina, tarareando algo. A la mañana siguiente, mientras ella salía al mercado, revisé el video. Mis manos temblaron. Allí estaba. Emilia abría los frascos, sacaba mis pastillas, cambiaba unas por otras, y luego las volvías a colocar con cuidado quirúrgico. Pero había algo más. En el video también se veía al chofer. Entraba por la puerta trasera, revisaba el pasillo, y luego le entregaba un frasco nuevo a Emilia. «Con esto basta», decía él en voz baja. «Nadie sospechará». Ella sonrió. «Después del domingo, seremos libres». «Libre». Esa palabra retumbó en mi cabeza. Guardé el video en un pendrive y lo escondí dentro de un sobre en mi costurero. Si algo me pasaba, alguien lo encontraría. Pero yo no pensaba morir tan fácil. Por la tarde, cuando Emilia regresó, le pedí que me acompañara al consultorio del doctor Herrera. «Necesito nuevos análisis. Me siento un poco débil», dije.
Su cara cambió apenas un instante, una sombra de incomodidad que desapareció tan rápido como vino. «Claro, doña. Vamos mañana temprano, si le parece». Esa noche, antes de dormir, puse una traba en la puerta de mi habitación y escondí un cuchillo de cocina bajo la almohada. No porque pensara usarlo, sino porque necesitaba sentir que tenía algo. A la mañana siguiente, Emilia insistió en preparar mis pastillas. «No hace falta», le dije con calma. «Hoy no las tomaré hasta después de la consulta». Sus ojos se estrecharon apenas un poco. «Como diga, doña». El camino al consultorio fue silencioso. El chofer, su supuesto primo, manejaba con el rostro tenso. Sentí su mirada en el retrovisor cada pocos segundos. El doctor nos recibió con amabilidad, pero cuando Emilia intentó entrar al consultorio conmigo, él levantó la mano. «Prefiero ver a la paciente sola», repitió con firmeza. Cerró la puerta y me miró. «Doña Isabel, analicé las cápsulas que me dejó», dijo con gravedad. «Están alteradas. Alguien cambió los sedantes por una mezcla peligrosa. Si las hubiera tomado una semana más». Se detuvo. No hizo falta que terminara la frase. El silencio pesó como plomo. «¿Puedo hacer algo?», pregunté con voz baja. «No las toque. No confronte a nadie todavía. Déjeme tiempo para confirmar el origen. Pero escúcheme bien. No coma ni beba nada que ella prepare. Nada». Asentí sintiendo el miedo como un hielo en la garganta. Cuando salimos, Emilia sonreía, fingiendo ternura. «¿Todo bien, doña?» «Sí, solo un poco de cansancio», mentí. «El doctor dice que necesito descansar más». Durante el camino de vuelta, el chofer puso música suave. Mis manos, ocultas en el regazo, sudaban. Cada acorde parecía más largo que el anterior. En un momento Emilia se inclinó hacia él y susurró algo que no pude oír. Él soltó una risa baja. Yo miré por la ventana fingiendo distraerme, pero dentro de mí el miedo se mezclaba con una ira que no recordaba haber sentido en años. Esa noche decidí actuar. Si el doctor necesitaba tiempo, yo necesitaba un plan. Esperé a que Emilia durmiera y salí de mi cuarto con el corazón latiendo en los oídos. Bajé las escaleras, cada paso una oración muda. Llegué a la cocina y revisé los cajones donde guardaba mis documentos. El sobre con el pendrive seguía allí, intacto. Respiré aliviada, pero entonces escuché algo. Un crujido suave, proveniente del pasillo. Me giré lentamente. Allí estaba Emilia de pie, con el cabello suelto y los ojos brillando a la luz tenue. En sus manos sostenía algo que no alcancé a distinguir. «¿Qué hace despierta, doña Isabel?», preguntó con una sonrisa que ya no fingía amabilidad, sino algo más afilado. La vi avanzar por el pasillo, lenta, felina, con una sonrisa que ya no fingía amabilidad. En su mano derecha la luz de la lámpara de noche se reflejaba en el metal de una cuchara. O al menos eso creí, hasta que dio un paso más. No era una cuchara, era un frasco. Mi frasco de medicinas. «No podía dormir», dije intentando sonar tranquila. «Vine por agua». «¿A esta hora, doña Isabel?», preguntó. Su voz era dulce, pero vacía, como una campana rota. «No debería andar sola por la casa. Puede tropezar». «Estoy bien», respondí, apretando con fuerza el mango del cajón detrás de mí. «No necesito ayuda». Su sonrisa se ensanchó. «Siempre dice eso, pero todos necesitamos ayuda, incluso para dormir». Me miró directamente, y por un instante juré ver en sus ojos algo parecido al desprecio. Luego se acercó, despacio, dejando el frasco sobre la mesa. «Sus pastillas están listas. Se las preparé hace un rato». «Gracias», respondí, sin tocar el frasco. «¿Quiere que se las traiga con agua?», preguntó, dando un paso más. «No, ya subo a mi habitación», mentí. «Mañana temprano tengo cita con el doctor otra vez». Algo en esa frase la desconcertó. Vi cómo la mandíbula se le tensaba. «¿Otra vez?», repitió. «Pero si ayer le dijo que todo estaba bien, ¿para qué volver?». Su tono cambió. Ya no era la empleada servicial, era una interrogadora. «Solo un chequeo», dije.
No te preocupes. Emilia me observó unos segundos más y, finalmente, sonrió. Claro, doña. Descanse. Yo cierro la cocina. Subí las escaleras despacio, sintiendo su mirada clavada en mi espalda. Cuando llegué al cuarto, cerré la puerta y apoyé la frente contra ella. Mis manos temblaban. Sabía que ya no tenía días, tenía horas. Busqué el teléfono y marqué el número del doctor Herrera. No respondió. Dejé un mensaje. Doctor, confirmo lo que sospechábamos. Ella lo sabe. Por favor, llámeme apenas escuche esto. Luego marqué a mi hijo, pero era tarde, casi medianoche. Apagué la luz y me quedé despierta, escuchando cada sonido. El viento, un crujido, pasos, o tal vez mi imaginación. A las 3 de la madrugada, la casa entera se hundió en un silencio tan espeso que hasta el tic-tac del reloj parecía un grito. Fue entonces cuando escuché el portón abrirse. Me levanté sin encender la lámpara. Caminé hasta la ventana. En el patio la linterna volvió a encenderse. Era él, el chofer. Emilia lo esperaba en la puerta trasera, descalza, con un abrigo encima del camisón. No hablaban, solo se miraban. Luego él sacó algo del bolsillo. Una jeringa envuelta en plástico. Sentí el cuerpo helarse. No era un robo. Nunca lo fue. Ella le abrió la puerta y él entró. Bajé los escalones descalza, cuidando de no hacer ruido. Cuando llegué al pasillo, los oí en la cocina. Después de esto, dijo él, nos vamos directo a Puebla. Allí nadie nos buscará. ¿Y el dinero?, preguntó ella. Ya tengo las escrituras, respondió él. Está todo firmado. En 2 días la casa será nuestra. Supe entonces que habían falsificado mi firma, que todo estaba planeado desde hacía meses. Mis piernas flaquearon, pero no podía detenerme. Caminé hacia el teléfono fijo del salón y marqué de nuevo a mi hijo. Nada. Después al doctor. Silencio. Solo quedaba una opción. Resistir hasta el amanecer. Volví al cuarto, cerré con llave y moví el armario frente a la puerta. Tenía un viejo silbato de emergencia que usaba cuando salía a caminar. Lo colgué en mi cuello. Y el cuchillo, bajo la almohada, frío y firme como un pensamiento claro. Los pasos comenzaron 1 hora después, lentamente, subiendo las escaleras. Una madera crujió. Otra. Mi respiración se volvió mínima. La perilla giró. «Doña Isabel», canturreó Emilia con esa voz que ahora sonaba ajena, burlona. «Traje su medicina. No puede dormir sin ella». No respondí. Fingí dormir. El golpeteo suave contra la puerta se volvió insistente. «Déjeme entrar, doña». Le traje té. El armario tembló. Ella empujó con fuerza, pero no cedió. «¡Abra!», gritó. «No sea terca. Es por su bien». El corazón me latía tan fuerte que temí que se escuchara al otro lado. Entonces, el silencio. Pasaron minutos eternos. Tal vez se había ido. Tal vez solo esperaba. Me atreví a mirar por la rendija. Vacío. Cuando me giré, algo golpeó la ventana. Un rostro. El del chofer. Afuera, en el balcón, sonriendo. Golpeó el vidrio con el puño. «Abra, doña», susurró. «No queremos hacerle daño». Retrocedí hasta la pared, buscando aire. Él levantó algo metálico, probablemente un cortavidrios. Comenzó a raspar el marco. Corrí al armario, busqué el silbato y soplé con todas mis fuerzas. Un pitido agudo cortó el silencio de la madrugada. Afuera, el hombre se detuvo. «¿Qué fue eso?», gritó Emilia desde el pasillo. El ruido de ambos mezclado con mis propios gritos llenó la casa. Entonces, los perros de la calle comenzaron a ladrar. Y una luz se encendió en la casa del vecino. El chofer retrocedió, saltó del balcón y desapareció entre las sombras. Emilia corrió escaleras abajo. Oí la puerta principal abrirse, luego cerrarse de golpe. Me desplomé en el suelo, temblando, con el silbato aún entre los dedos. Afuera, un auto arrancó chirriando. El amanecer me encontró así, sentada, con la espalda contra la pared y los ojos abiertos. Sabía que se habían ido, pero también que volverían. Y cuando lo hicieran, esta vez yo no estaría sola.
El amanecer entró por la ventana como una herida dorada. No había dormido un segundo. Me dolían los ojos, las manos, la espalda, pero estaba viva. El silencio de la casa era engañoso, denso, lleno de ecos que todavía parecían respirarse. El olor del gas del coche, el chirrido de los frenos, el golpe del vidrio. Todo seguía allí, pegado a mis nervios. Bajé las escaleras despacio, con una taza vacía en la mano solo para sentirme acompañada de algo. El aire olía a perfume barato y miedo. La puerta trasera estaba entreabierta. En el suelo, un frasco de pastillas caído. Algunas cápsulas rodaron hasta el tapete. Las recogí una a una, temblando. En la mesa había 2 tazas. Una limpia. Una manchada con restos de un polvo blanco. El teléfono sonó. Salté del susto. Era el doctor Herrera. «Doña Isabel», escuché su mensaje. «¿Está bien?» «Estoy viva», respondí. La voz me salió ronca. «Pero ellos...» «Anoche intentaron entrar». El doctor guardó silencio unos segundos. Luego dijo: «Firme. No toque nada. Voy para allá. Y llame a su hijo ahora mismo». Colgué y marqué a mi hijo con manos temblorosas. «¿Mamá?», contestó con voz alerta. «¿Qué pasa?» «Ven. Ahora. Emilia y el chofer me estaban drogando. Anoche intentaron...» La voz se me quebró. «Intentaron matarme». No hizo más preguntas. Solo dijo: «Voy en camino. No salgas de la casa». Apagué el teléfono y cerré todas las puertas. Me senté frente a la ventana, observando la calle vacía. Cada sombra me parecía un regreso. Cada ruido, una amenaza. Media hora después un coche se detuvo frente a la casa. Corrí al pasillo. Era mi hijo. Entró corriendo, sin aliento, con el miedo pintado en los ojos. «¿Dónde están?», preguntó. «Se fueron», dije, «pero volverán». Me abrazó fuerte. Hacía años que no me abrazaba así. En ese instante sentí que el cuerpo entero me temblaba. No solo por el susto, sino por el alivio. Poco después llegó el doctor. Revisó las cápsulas, el té, la mesa. Tomó fotos, guardó frascos en bolsas plásticas. «Esto hay que llevarlo a la policía», dijo. «Es evidencia». Mi hijo lo acompañó mientras yo subía a vestirme. En el espejo vi una mujer que no reconocí. Ojeras profundas, piel pálida, mirada alerta. No era la misma que tejía y tomaba té frente a la ventana. Era otra. Una que había visto la muerte pasar por el pasillo. Cuando bajé, mi hijo estaba en la cocina, revisando los cajones. «Mamá, encontré esto», dijo. Era una carpeta. Dentro, papeles notariales con mi nombre falsificado. Escrituras, contratos, todo. «Firmaron en tu lugar», murmuró él furioso. «Querían quedarse con la casa». Asentí en silencio. «Y con tu vida», añadió el doctor. La policía llegó una hora después. 2 agentes revisaron cada habitación, tomaron declaraciones. Uno de ellos, un hombre joven con voz pausada, me preguntó: «¿Recuerdas si dejaron algo más?» «Sí», dije, y fui por el costurero. Saqué el sobre con el pendrive. «Aquí está todo. Grabé un video. Ellos cambiaban mis medicinas». El agente lo tomó como si sostuviera oro. «Esto puede ser decisivo», dijo. «Con su permiso, lo llevaremos al laboratorio». El resto del día fue un desfile de idas y venidas. Declaraciones, firmas, más fotos, más preguntas. Al final, cuando la casa volvió al silencio, sentí que el cansancio me derribaba. Mi hijo preparó té y me miró con ternura. «Mamá, ¿cómo pudiste notar algo así?» «Porque he vivido mucho», respondí. «Cuando una mujer llega a mi edad, aprende a escuchar los silencios». Y los de ella gritaban. Nos quedamos callados un momento. Afuera, el sol se apagaba despacio. El teléfono sonó de nuevo. Era el agente. «Doña Isabel, encontramos el coche abandonado a unos kilómetros de aquí. Dentro estaban los documentos falsos y parte del dinero, pero no hay rastro de ellos». «¿Cree que volverán?», pregunté. «Tal vez. O tal vez huyan. Pero tenga cuidado. No abra la puerta a nadie». Colgué despacio. El silencio volvió. Y con él, una sensación que no sabía si era alivio o terror suspendido.
Mi hijo se quedó conmigo esa noche. Cerramos con llave. Apagamos todas las luces. Intenté dormir, pero el cuerpo seguía despierto. Cada ruido, cada sombra me mantenía alerta. Al amanecer siguiente, el doctor volvió con noticias. Analizamos las cápsulas. Contenían una mezcla letal. Un somnífero adulterado con sedantes cardíacos. Una dosis completa la habría matado en pocas horas. Mi hijo apretó los puños. ¿Y la policía? Tienen orden de búsqueda, dijo el doctor. Pero esas personas saben esconderse. Pasaron 2 días. La casa volvió a parecer normal. El olor del café, la rutina, los pájaros del jardín. Pero yo ya no era la misma. Una tarde, mientras mi hijo salía a hacer una diligencia, me quedé sola un rato. Miré por la ventana del comedor. El viento movía las cortinas y por un instante juré ver una sombra junto al portón. Me acerqué, conteniendo la respiración. La figura permanecía inmóvil, detrás del muro. Solo se veía el reflejo del sol sobre algo metálico. Un reloj, o tal vez un arma. Entonces, la voz. «Doña Isabel», susurró desde afuera una voz femenina, dulce, conocida. «No tenga miedo, solo quiero hablar». El té tembló en mis manos. Era Emilia. Su voz me atravesó como un relámpago. «¿Doña Isabel?», repitió, más suave. «No voy a hacerle daño, lo juro». Me quedé inmóvil, a 1 metro de la ventana, el corazón golpeándome en el pecho. Las cortinas temblaban con el viento. Afuera, el sol comenzaba a caer, tiñendo el jardín de naranja y sombra. «Solo quiero hablar», dijo Emilia, y su sombra se movió despacio hasta quedar frente al portón. «Por favor, déjeme explicarle». Durante unos segundos pensé en quedarme callada. Fingir que no estaba. Pero mi curiosidad, esa maldita costumbre de querer entenderlo todo, me ganó. «¿Qué podría decirme Emilia?», pregunté desde dentro, con la voz firme. Hubo silencio. Luego, su respuesta, entrecortada. «Yo no sabía que eso iba a pasar así. No todo fue idea mía. Él me obligó». «¿Él?», repetí. «El chofer», dijo. «Se llama Iván. Me amenazó. Dijo que si no lo ayudaba me haría lo mismo que a usted». Sus palabras eran suaves, calculadas, puras migas de lástima para disfrazar veneno. «¿Y espera que le crea?», pregunté. «¿Después de lo que intentaron?». «No lo intenté, doña. Le juro que no. Yo solo cambié las pastillas, pero no sabía qué tenían. Él me dijo que eran vitaminas. Dijo que la harían sentir más tranquila». Una risa amarga me subió a la garganta. «Tranquila, sí, eternamente tranquila». Ella guardó silencio. Luego, con voz temblorosa, añadió: «Solo quiero irme. No tengo a dónde ir. Él me abandonó. Me robó todo. La policía lo busca y cree que estoy con él. Si me entrega, me van a culpar a mí». Me aparté de la ventana. Tenía que pensar. Podía ser una trampa. Pero su miedo sonaba real, aunque tal vez eso era precisamente lo que quería. «Espere», dije tomando el teléfono. «No se mueva». Llamé a mi hijo. No contestó. Estaba en el banco, lo sabía. El doctor tampoco respondió. Volví a la ventana. Emilia seguía ahí, con los hombros encogidos, llorando. «Solo déjeme entrar unos minutos», pidió. «Quiero explicarle todo, cara a cara». Esa última frase me heló. Cara a cara. «No puedo dejarla pasar», dije. «La policía la busca». «Pero yo no hice nada», gritó con una desesperación que sonó demasiado ensayada. «Él me manipuló». Golpeó el portón con las manos. El sonido metálico resonó por toda la calle. Un perro ladró a lo lejos. «Déjeme entrar, por favor», insistió. «Si me entrega, él me matará antes». El miedo me subió por la espalda como un hilo frío. «Váyase, Emilia», dije bajando la voz. «Váyase antes de que llegue alguien». Su respiración se agitó. «Doña Isabel, usted no entiende». Iván no se fue. El tiempo se detuvo. «¿Qué dijiste?» «Que él no se fue. Está aquí, cerca. Me dijo que si no conseguía hablar con usted esta noche». No terminó la frase, pero no hizo falta. Cerré las cortinas, aseguré las ventanas, corrí el pestillo de la puerta. Afuera,
Sus pasos se alejaron. O eso creí. 5 minutos después, escuché algo distinto. El portón abrirse. Mi corazón se detuvo. Corrí hacia la ventana lateral y la vi. Emilia no estaba sola. Iván la había encontrado. La sujetaba del brazo con fuerza. «Te dije que no hablaras con ella», le gritó empujándola contra la pared. «Suéltame, Iván», chilló ella. «No quiero seguir con esto». El sonido de un golpe seco me hizo estremecer. Ella cayó al suelo. Corrí hacia el teléfono, pero las manos me temblaban tanto que el auricular resbaló. Lo levanté de nuevo. Marqué el número de emergencia, pero antes de que pudieran contestar, escuché la voz de Iván desde afuera. «Doña Isabel», gritó. «Sé que está ahí. Abra la puerta y no tendrá que sufrir». Me quedé quieta, sosteniendo el auricular. «La policía viene en camino». Mentí. «Váyase ahora, o lo arrestarán». Rió, una risa seca que me heló la sangre. «¿Cree que no sé que su hijo no está?», dijo. «Lo vi salir hace una hora. Está sola otra vez, vieja». La rabia venció al miedo. «Y aún así estoy viva, Iván», respondí. «Algo que tú no podrás decir por mucho tiempo». Silencio. Luego, pasos. Lentos, arrastrados. El sonido del metal raspando el cerrojo del portón. Tomé el cuchillo de la cocina y retrocedí hacia el pasillo. Mi respiración era un tambor. Entonces, un grito. «Emilia». Corrí hacia la ventana y la vi de nuevo. Emilia forcejeaba con él, empujándolo hacia atrás. Se oía el choque de cuerpos, el ruido de ramas. Y luego, el estampido. Un disparo. El eco rebotó entre las paredes. Caí de rodillas. Desde la ventana vi a Iván tambalear, con una mano en el costado. Emilia, jadeando, sostenía un revólver pequeño. La miré horrorizada. Ella levantó la vista y nuestros ojos se cruzaron. «Llamé a la policía», le grité. «No lo hice por usted», dijo. «Lo hice por mí». El sonido de sirenas comenzó a llenar la calle. Emilia soltó el arma y se arrodilló junto al cuerpo del hombre, llorando. Yo observaba desde dentro, temblando. La escena parecía una pesadilla que no terminaba nunca. Minutos después, los agentes irrumpieron. Gritos, luces, movimiento. Uno de ellos la esposó mientras otro revisaba el cuerpo. Iván aún respiraba, débilmente. Emilia repetía una y otra vez. No quería hacerlo, no quería hacerlo. Yo no pude salir. Mis piernas no respondían. Solo cuando un oficial tocó la puerta, reaccioné. «Está a salvo, doña», me dijo. Todo terminó. Pero mientras lo escuchaba, supe que eso no era del todo cierto. Porque en el suelo del jardín, manchada de sangre, quedaba una verdad más profunda. No era solo una historia de engaño y dinero. Era la historia de cómo la desesperación convierte a la gente en monstruo. Y de cómo, incluso cuando crees que has ganado, algo dentro de ti se quiebra para siempre. Esa noche, mientras la ambulancia se llevaba a Iván y a Emilia, vi mi reflejo en el vidrio de la ventana. Una mujer vieja, cansada, pero viva. Y pensé, sobrevivir también puede ser una condena. El sonido de las sirenas aún resonaba cuando los paramédicos cerraron las puertas de la ambulancia. Emilia iba esposada, con la cabeza baja. Iván, inconsciente, cubierto hasta el pecho por una manta térmica. El jardín, antes lleno de flores y calma, parecía otro lugar. Manchas de sangre sobre el pasto, huellas de botas, voces, radios. La policía acordonó la zona. Un oficial se me acercó con cuidado. «Doña Isabel, necesitamos que nos acompañe a la estación para su declaración». Asentí. Mi hijo ya había llegado. Su rostro era una mezcla de preocupación y alivio. Me tomó del brazo y me ayudó a entrar al coche patrulla. El trayecto fue silencioso. Afuera, la ciudad despertaba ajena al desastre de mi casa. Yo miraba los edificios pasar, pensando en cuántas veces había confiado demasiado en desconocidos y en cuántas veces había confundido amabilidad con bondad. En la comisaría me ofrecieron agua y un asiento. Un agente de cabello gris me pidió que contara todo desde el principio. Mi voz temblaba, pero hablé
Hablé como si al hacerlo pudiera limpiar la casa de aquel veneno invisible. Les conté sobre el dinero desaparecido, las pastillas cambiadas, las noches sin dormir. Sobre la linterna, las amenazas, el intento de entrar por el balcón. Cuando terminé, el agente respiró hondo. «Tiene suerte de estar viva, doña Isabel. Esa mezcla en sus medicamentos es mortal. Lo hemos visto antes». «¿Antes?», pregunté. Él asintió. «Casos similares. Parejas que drogan a personas mayores para robarles propiedades o herencias. Pero pocas veces tan calculado». Me mostró una carpeta. Dentro había una foto de Emilia, otra de Iván. Sus nombres reales no son esos. Han cambiado de identidad 3 veces en los últimos 5 años. Están vinculados a al menos 2 casos más en otros estados. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Entonces todo era un plan desde el principio. Sí. Buscaban mujeres solas, vulnerables, con bienes a su nombre. Él seducía o manipulaba. Ella se ganaba la confianza. Siempre igual. Cerré los ojos, mareada. ¿Y qué va a pasar con ellos? Iván está grave, pero vivo. Ella será acusada de intento de homicidio, falsificación y fraude. Asentí, aunque en mi interior no había alivio, solo cansancio. Después de firmar mi declaración, mi hijo me llevó a casa. El silencio era distinto ahora. No vacío, sino cargado de recuerdos recientes, como si las paredes aún respiraran miedo. El jardín estaba sellado con cinta amarilla. La policía había dejado marcas en el suelo, huellas en el piso, rastros de polvo. «Vamos a vender esta casa, mamá», dijo mi hijo, mientras cerraba la puerta detrás de nosotros. «No quiero que sigas aquí sola». «No», respondí. «No voy a irme». Me miró sorprendido. ¿Después de todo lo que pasó? Precisamente por eso. No voy a dejar que el miedo me robe lo que me queda. Pasaron los días. Vinieron reporteros, vecinos curiosos, incluso personas que nunca me habían saludado antes. «Pobre señora», decían. «¡Qué horror!». Pero sus miradas llevaban otra cosa. Morbo. El tipo de fascinación que la desgracia ajena despierta. La historia se filtró a los noticieros locales. «Pareja de estafadores intentó asesinar a una mujer mayor». Vi mi rostro desenfocado en la pantalla de televisión y apagué el aparato. No quería ser una víctima pública. Un día, recibí una llamada del inspector a cargo. «Doña Isabel, tenemos los resultados finales. ¿Podría venir?». Fui acompañada por mi hijo. El inspector nos esperaba con una carpeta abierta. Encontramos algo en el teléfono de Emilia. Mensajes, notas de voz. Queríamos que los escuchara. Puso uno de los audios. Era la voz de ella, más fría de lo que recordaba. «El dinero está casi listo. La vieja no sospecha nada. En cuanto firme hacemos el cambio. Iván dice que será rápido. Él tiene un contacto que puede certificar el fallecimiento sin problemas». Sentí un nudo en la garganta. El inspector bajó el volumen. «Hay más. Conversaciones donde se burlan de usted. Donde planean vender sus pertenencias, incluso los muebles, antes de desaparecer». Mi hijo apretó los puños. «¿Y no hay posibilidad de que ella salga libre?». «Será difícil. La evidencia es abrumadora. Además», dudó un instante. «Ella pidió verla». «¿Verme?», pregunté. «Sí, dice que necesita decirle algo antes del juicio». El silencio se alargó. Mi hijo intervino. «Ni pensarlo. No tienes por qué verla». Pero algo dentro de mí se resistía. Tal vez por orgullo, tal vez por esa curiosidad absurda de quien ha sobrevivido al infierno y quiere mirarlo una última vez. «La veré», dije. El inspector asintió. «Será breve. Ella está detenida en el hospital penitenciario. Mañana, si lo desea, puedo acompañarla». Esa noche casi no dormí. Me debatía entre la rabia y una compasión que me avergonzaba sentir. ¿Cómo se le puede tener lástima a quien intentó matarte? Pero había algo que necesitaba saber. El por qué. Al día siguiente, entré al hospital acompañada del inspector.
El olor a desinfectante y metal me revolvió el estómago. Emilia estaba en una cama, esposada, con una bata azul. Su rostro era otro, pálido, hundido, sin maquillaje. Cuando me vio, una sombra de vergüenza cruzó su mirada. «Doña Isabel», murmuró. «Gracias por venir». No respondí. Me quedé de pie, a 1 metro. Solo vine a escuchar lo que tenga que decir. Emilia tragó saliva. Yo no nací mala. No era así. Iván me cambió. Me prometió cosas. Me hizo creer que lo hacíamos por justicia. ¿Justicia?, pregunté con incredulidad. ¿Robar y matar a una anciana sola es justicia? Él decía que la gente rica se aprovechaba de los pobres, que usted tenía más de lo que necesitaba. ¿Y tú decidiste creerle? Sí, porque tenía miedo de volver a la miseria. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Cuando lo conocí, yo trabajaba en una casa. Me golpeaban, me trataban como basura. Iván me salvó, o eso creí. Pero con él, cada favor tenía un precio. Cuando me di cuenta, ya estaba atrapada. Guardé silencio. No había redención posible, pero tampoco podía negar que en su voz había una verdad amarga. «No te salvó Emilia», dije finalmente. «Te convirtió en lo que él era». Ella bajó la mirada. «Lo sé», susurró. «Y no sé si algún día voy a perdonarme». Salí del cuarto sin decir más. Afuera, el inspector me observó con respeto. «¿Está bien?», preguntó. «No», respondí. «Pero al menos ahora entiendo». Esa noche, al regresar a casa, el viento soplaba suave. Cerré las ventanas, apagué las luces y me senté frente al jardín. Las flores seguían ahí, intactas, ajenas al horror. Y por primera vez desde todo aquello, lloré. No por miedo, por todo lo que la maldad destruye, incluso cuando se sobrevive. Han pasado 6 meses desde aquella noche. El jardín volvió a florecer, los pájaros regresaron al alero, y la casa finalmente volvió a oler a pan y a café. Pero nada volvió a ser igual. Las paredes aún guardan el eco de mis pasos cuando huía, el rechinido del piso, el pitido de aquel silbato. Y a veces en los sueños aún escucho su voz. «Solo quiero ayudarla, doña Isabel». Entonces despierto, sudando, y me toma unos segundos recordar que todo terminó. Mi hijo viene a verme cada semana. Trae pan del mercado, se queda por almorzar, corta las ramas secas del jardín. A veces insiste en que venda la casa y me mude con él, pero sonrío y le digo que no. Esta casa no es solo mi hogar, es mi testigo. Fue aquí donde casi perdí la vida, y también donde la recuperé. Emilia sigue presa, según me contó el inspector. Iván murió 3 semanas después del disparo. No lo celebré. No sentí alivio. Solo un cansancio profundo, el que deja la guerra cuando termina, y ya nadie recuerda por qué empezó. Un día recibí una carta. No tenía remitente, pero reconocí la letra al instante. Era de Emilia. La abrí con manos temblorosas. «Doña Isabel, no espero su perdón, pero necesito decirle que desde aquella noche no dejo de pensar en usted. Su mirada fue lo último que vi antes de disparar. Y no porque quisiera matarlo, sino porque por primera vez sentí miedo de mí misma. Sé que no hay disculpa suficiente, pero quería agradecerle algo. Me enseñó que incluso los monstruos pueden detenerse antes de hundirse del todo. Si algún día vuelve a pensar en mí, hágalo sabiendo que en este lugar frío, alguien aprendió, por fin, lo que significa la culpa. Emilia». Doblé la carta y la guardé en el cajón donde solía guardar mis recetas antiguas. No sé por qué lo hice. Tal vez porque, a pesar de todo, era parte de la historia que me trajo hasta aquí. A veces, cuando cae la tarde, me siento en el porche y miro cómo la luz cambia de color sobre las flores. Hay un tipo de paz que llega solo después del horror. Una calma que no viene de la ingenuidad, sino del conocimiento. Ya no confío fácilmente, pero tampoco vivo con miedo. Aprendí que la confianza no es ceguera, es un acto valiente. Una mañana recibí la visita del doctor Herrera. Venía sonriente,
con su habitual elegancia tranquila. «Tenía que verla», dijo. «Me alegra saber que se recuperó tan bien». «Gracias, doctor», respondí. «Y gracias por creerme cuando nadie más lo habría hecho». Nos sentamos en el jardín, entre el perfume de las bugambilias. «He pensado mucho en todo lo que pasó», dijo. «A veces me pregunto si podríamos haberlo evitado». «No», contesté mirando el cielo. «A veces la vida no te da señales, sino pruebas, y hay que sobrevivirlas para entenderlas». El doctor asintió en silencio. Luego, antes de irse, me dejó un pequeño frasco sobre la mesa. «Vitaminas reales, esta vez», bromeó. Sonreí. No las abrí. No las necesitaba. Con el paso de los meses, algunos periodistas insistieron en entrevistarme. Querían que contara mi historia en televisión, con luces, cámaras y titulares dramáticos. Rechacé todos. No quería fama. Quería silencio. El tipo de silencio que sana. Sin embargo, una tarde, una joven periodista llamó a mi puerta. No venía con cámaras ni micrófonos, solo con una libreta. «No quiero hacer un reportaje», me dijo. «Quiero entender cómo siguió viviendo después de eso». Su pregunta me tomó por sorpresa. La invité a pasar. «¿Cómo se vive después del miedo?», repitió. Pensé un momento antes de responder. «Con más verdad», dije. «El miedo te obliga a mirarte de frente. Y cuando lo haces, ya no puedes seguir mintiéndote». Ella escribió esas palabras y me dio las gracias. Al despedirse, me regaló una flor seca dentro de un libro, para que recuerde que incluso las cosas muertas pueden conservar belleza. Me dijo. Esa noche, al colocar la flor en un jarrón, me di cuenta de algo. Sobrevivir no había sido el final de mi historia, sino el comienzo de otra. Empecé a describir mis memorias. No por vanidad, sino para dejar constancia de que incluso la fragilidad puede ser fuerte. Cada palabra que escribo es un recordatorio. No hay edad para defenderse, ni miedo que dure para siempre. Un mes después, el inspector me llamó por última vez. «El juicio terminó», dijo. «Emilia fue condenada a 15 años. En su declaración final, mencionó su nombre. Dijo que usted le enseñó lo que era el perdón, aunque nunca se lo diera». Guardé silencio un largo rato. «No sé si eso es perdón», respondí. «Pero sí espero que algún día aprenda a vivir con lo que hizo». Esa noche encendí una vela frente a la ventana. No por ella, sino por mí. Por todo lo que sobreviví, por todo lo que ya no soy. Y cuando el viento la apagó, comprendí que no hacía falta más luz. Ya tenía la mía. Desde entonces, cada mañana preparo té, abro las ventanas y dejo que el sol entre sin miedo. A veces escucho risas de niños en la calle, o el rumor lejano de un auto. La vida sigue, aunque lleve cicatrices. Y cuando alguien me pregunta cómo logré salir adelante, siempre digo lo mismo. El miedo me visitó, pero no se quedó. Porque la verdad, aunque llegue tarde, siempre tiene la llave para echarlo fuera.